Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante, la dislexia. Pero no solo eso, vamos a descubrir la increíble historia de cómo nuestro cerebro, cómo aprendió a hacer algo para lo que en principio no estaba diseñado: leer. Y es que, si lo pensamos, aquí hay una paradoja tremenda. Nuestros cerebros son el resultado de millones de años de evolución, pero la escritura es un invento de hace, ¿qué?, unos pocos miles de años, es súper reciente. Entonces, la pregunta es obligada. ¿Cómo narices es posible que podamos leer? Bueno, pues para entenderlo, lo primero es ver cómo el cerebro se las ingenia para reutilizar lo que ya tiene y darle un nuevo uso. A ver cómo se adapta para adquirir esta habilidad tan moderna. Y aquí es donde entra en juego una idea clave del neurocientífico Stanislas Dehaene. Él la llamó la teoría del reciclaje neuronal. Y el concepto es potentísimo. Fijaos, no nacemos con un centro de lectura ya instalado en el cerebro, no, para nada. Lo que hacemos es construirlo. ¿Y cómo? Pues reciclando, reutilizando circuitos que en origen servían para otras cosas. Y lo más alucinante de todo es que esta especie de preparación empieza muchísimo antes de que aprendamos a leer. Ya desde el primer año de vida, el cerebro está entrenando sin saberlo los dos sistemas que luego va a reciclar para la lectura. Por un lado, el sistema que usamos para reconocer objetos, y por otro, el que nos sirve para entender el lenguaje que oímos. Claro, esto nos lleva a una conclusión que le da la vuelta a todo. Ojo a esto. No es que nuestro cerebro evolucionara para leer, es justo al revés. Son los sistemas de escritura los que a lo largo de siglos se fueron adaptando para que nuestro cerebro de primate pudiera aprenderlos. O sea, la adaptación no fue biológica, fue cultural. ¡Tremendo! Vale, pues vamos a ver este proceso de reciclaje en acción. Vamos a hacer zoom en una región del cerebro muy pequeña, pero que es absolutamente crucial para todo esto. La llaman de forma muy gráfica el buzón. Su nombre técnico es el área de la forma visual de las palabras, pero el buzón es mucho más fácil de recordar, ¿verdad? Pues esta zona funciona básicamente como el traductor universal del cerebro. Coge esos símbolos raros que vemos en una página, las letras, y los convierte en algo que el resto de áreas del lenguaje pueden entender. Es, digamos, el puente entre ver letras y comprender lo que significan. Pero claro, aquí aparece un problema con el que no contábamos. Resulta que nuestro cerebro viene programado de fábrica con una función súper útil para sobrevivir, la de ver los objetos simétricos como si fueran el mismo. A ver, un tigre es un tigre, da igual si lo ves por la izquierda o por la derecha, ¿no? Es útil. Pero para leer, esta función se convierte en un auténtico obstáculo. De repente, el cerebro tiene que desaprender uno de sus trucos más viejos. Y esto es fundamental entenderlo, ¿eh? Confundir la B y la D no es un fallo, para nada, es una etapa totalmente normal del desarrollo por la que pasan todos los niños y niñas. Todo cerebro que aprende a leer tiene que superar este bache. De hecho, es la prueba de que el proceso de reciclaje neuronal está funcionando, está en marcha. Vale, entonces, si todos los cerebros tienen que pasar por este proceso, ¿qué es lo que pasa en un cerebro con dislexia? ¿Qué hace que este y otros pasos sean un desafío mucho mayor? Pues la respuesta, como suele pasar en neurociencia, no es nada sencilla, no hay una única causa, un único factor. Más bien, la clave está en una interacción súper compleja de factores genéticos que se ponen en marcha mucho antes del nacimiento. A día de hoy, la investigación ya ha identificado varios genes que son como los arquitectos del desarrollo cerebral. Pequeñas variaciones en estos genes, como los que tenemos aquí listados, pueden cambiar un poquito las instrucciones para construir los circuitos del lenguaje. Y son precisamente estas variaciones las que están muy relacionadas con la dislexia. Y una de las consecuencias más estudiadas de estas variaciones genéticas es algo llamado ectopias. A ver, ¿qué es esto? Pues son literalmente pequeños grupitos de neuronas que durante el desarrollo del feto no consiguen llegar a su destino final. Es como si se quedaran por el camino, creando una especie de salpicaduras neuronales justo en zonas del cerebro que son clave para el lenguaje. Claro, estas neuronas que están fuera de sitio, pues no se pueden conectar bien, no funcionan de manera tan eficiente. Y esto es lo más importante de todo. El reto de la dislexia nace de un plano neurológico distinto, de una arquitectura cerebral diferente. No tiene absolutamente nada que ver ni con la inteligencia ni con la falta de esfuerzo. Y claro, como estas diferencias en el, cableado del cerebro pueden afectar a varias áreas a la vez, pues no es nada raro que la dislexia aparezca junto a otras condiciones. Es algo que pasa a menudo. Pensemos, por ejemplo, en el TDAH. Una persona con dislexia y una con TDAH pueden tener a primera vista problemas parecidos de comprensión lectora.
Pero la raíz del problema es completamente distinta. Como se ve en la tabla, en la dislexia la dificultad principal está en decodificar las palabras, en descifrarlas. En cambio, en el TDAH el reto es otro, es mantener la atención en el texto. De hecho, y para que nos hagamos una idea de la conexión, los estudios calculan que entre un 15 y un 35% de los niños y niñas con dislexia también cumplen los criterios diagnósticos del TDAH, o sea que el solapamiento es muy, muy significativo. Y bueno, todo esto que estamos viendo, toda esta comprensión de la neurobiología de la dislexia, nos está llevando a un cambio de paradigma total, a una forma completamente nueva de enfocar esta condición. Para empezar, hay que tener claro que la dislexia afecta a una parte enorme de la población mundial. Las cifras, eso sí, cambian bastante según la complejidad del idioma. En lenguas que llamamos transparentes, como el español, donde cada letra suena más o menos siempre igual, pues es menos común. Pero en lenguas opacas, como el inglés, que está lleno de excepciones, la prevalencia se dispara. Y aquí viene el cambio de mentalidad. Diversos autores proponen dejar de hablar de la dislexia como un trastorno, para empezar a verla como lo que es, una condición propia de la diversidad biológica. Puede parecer un simple cambio de palabras, pero el significado que hay detrás es inmenso. No estamos hablando de un cerebro roto o defectuoso, sino de un cerebro que funciona de manera diferente. Y claro, esta perspectiva nos obliga a hacer una reflexión que puede ser un poco incómoda. ¿Por qué? Porque nuestros sistemas educativos dependen casi por completo de la información escrita. Esto, sin querer, crea una barrera enorme, una barrera sistémica, para todas las personas cuyo cerebro está cableado de otra forma para leer. Quizás el problema no está solo en el individuo, sino en el tremendo desajuste que hay con el entorno educativo. Y todo esto nos lleva a una última pregunta. Una pregunta para que nos quedemos pensando. ¿Qué se podría conseguir si nuestros sistemas educativos se diseñaran desde el principio pensando en esta diversidad? ¿Qué pasaría si asumiéramos de una vez por todas que no existe un único cerebro normal, sino una gama increíble y valiosísima de formas de procesar el mundo?